Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Hoy quiero hablarte sobre un tema que es demasiado común en el gimnasio y es el de dolor en los hombros, pero no de dolor de que trabajes tipo y hagas vuelos laterales y al día siguiente sientas ese hombro que te va a estallar. No, sino el dolor, ese dolor que puede ser malo o esa molestia que por lo general o de manera recurrente solemos sentir en algún punto de nuestra vida en los hombros y puede ser el inicio de una posible lesión. Hoy te quiero tratar de enseñar cómo trabajar los hombros a partir de que tienes ese dolor o que tienes esa dolencia, a partir de que tienes esa lesión ya instaurada. Cómo trabajarlos dentro del gimnasio, es decir, cómo entrenar con ese dolor sin necesidad de que tengas que obviamente descansar, parar o hacer reposo, que es lo que normalmente te dicen. No te voy a decir el típico, tómate un ibuprofeno, anda para tu casa, descansa una semana y luego ven. ¿No? Yo te quiero enseñar a trabajar o a lidiar con eso. Primero tenemos que tratar de identificar la naturaleza o el comportamiento de ese dolor. ¿Qué es lo que lo produce? ¿Qué es lo que lo manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Tenemos que tener en cuenta que obviamente los dolores son diferentes unos a otros y son multifactoriales, pues lo que te cause el dolor puede estar generado por un montón de cosas. Por eso es necesario que desglosemos, en este caso, la rutina o tu comportamiento dentro y fuera del gimnasio en cada una de sus partes. Es decir, tenemos que identificar qué hacemos en el gimnasio, en nuestra rutina. ¿Cuál es nuestro volumen de entrenamiento de hombro? ¿Qué tantos ejercicios de hombro hacemos? ¿Con qué intensidad lo hacemos? Y si hacemos actividades fuera del gimnasio, es decir, actividades de la vida diaria que nos producen carga, sobrecarga en los hombros o mucha tensión en los hombros y nos originan el dolor. Entonces, teniendo en cuenta esto, una vez que ya vamos a analizar a profundidad nuestra rutina y nuestro comportamiento, tenemos que tener en cuenta los síntomas de ese dolor o la naturaleza de ese dolor, cómo se comporta. En este caso, la intensidad del mismo. Y para esto vamos a utilizar la escala de EVA, que es popularmente conocida, es del 1 al 10, en la cual vamos a saber qué tan intenso es este dolor. 0 obviamente es ausencia de dolor y 10 sería un dolor insoportable que no podemos soportar, obviamente, vale la redundancia. Y este es el primer aspecto. El segundo aspecto sería la frecuencia, si ese dolor es constante, intermitente, aparece solo cuando hacemos el movimiento o también aparece después de que realizamos el movimiento, es decir, al tiempo, si se mantiene o es intermitente, y si se irradia, es decir, si el dolor, una vez que realizamos el movimiento que nos produce el dolor, se irradia hacia otra zona o cuando se manifieste el dolor, bien sea que hagamos un movimiento o no, se irradia hacia otra zona, puede ser el cuello, una zona cercana o alejada del punto de origen del dolor. Vamos a analizar nuestra rutina de entrenamiento. Imaginémonos que tenemos un plan de entrenamiento en el cual hacemos, como todas las personas, espalda, pecho, piernas y lo dividimos a los días. Vamos a tener en cuenta los ejercicios que involucran los hombros puntualmente. ¿Cuáles ejercicios son los que realizamos movimientos con los hombros? Y en eso están involucrados sobre todo las tracciones y los empujes y los que hacemos de manera aislada o analítica, como las flexiones, las abducciones, los vuelos posteriores o las aperturas, ese tipo de ejercicios. Una vez que lo identificamos, tenemos que tratar de ver en qué rango del movimiento se produce el dolor. Es decir, si cuando empujo es en la final del recorrido que se produce el dolor o durante todo el recorrido, cuando elevo el brazo si es a 90 grados o a final del recorrido, cuando abduzco si es cuando recién abduzco o al final del recorrido. Esto nos puede dar muchas señales, sobre todo si lo relacionamos con el tema de los síntomas, con la intensidad del dolor. Obviamente, a mayor intensidad es probable que esté relacionado con la gravedad del asunto. Si mientras más me duela, es probable que más lesionado esté o más afectado esté el tejido.
Pero eso no quiere decir que no podamos trabajarlo, no podamos hacer algo como para solucionarlo dentro del gimnasio. Porque lo que pasa es que el tejido responde muy bien a la carga. Este tipo de lesiones musculoesqueléticas responden muy bien a la carga y tenemos que tener en cuenta que la respuesta del tejido está condicionada al estímulo que nosotros le demos. Por eso es que se lesiona. Por lo general, en los gimnasios, cuando nosotros hacemos ejercicio, los comportamientos o los patrones que hacemos son similares. Entonces, guarda mucha relación el tema de la lesión con lo que nosotros hacemos. Y entre lesión y lesión, o sujeto a sujeto, como el comportamiento es similar, también el desarrollo de la lesión es similar y el abordaje es similar. No quiere decir que sea igual, porque al mismo tiempo es multifactorial y va a depender mucho de lo que haga el sujeto dentro del gimnasio. Pero ustedes me entienden, ¿no? Entonces, una vez que identificamos esto, ¿verdad? El volumen de entrenamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque las lesiones de los hombros se suelen ocasionar por sobreuso, por uso excesivo de esta articulación. No tenemos en cuenta en la mayoría de los casos que los ejercicios de tracción y de empuje involucran los hombros y le dan demasiada carga a estos mismos. Y encima de eso hacemos un día aparte de hombros, es decir, lo trabajamos de manera aislada, ¿verdad? Entonces, tenemos que contar cuántas series hacemos, el trabajo total, en este caso, tipo tanto de ejercicios de empuje como de tracción y ejercicios de flexión, abducción y eso. Obviamente, si nos ponemos a analizar el tema del desarrollo de la lesión, en la mayoría de los casos hay que prestarle principal atención a los ejercicios de press y a los ejercicios de flexión de hombro. Los de press, empuje horizontal o empuje vertical, y los de flexión, en este caso me refiero a aislada. Ya sé que cuando haces un empuje horizontal hay una flexión de hombro, y lo mismo cuando haces, pero para las personas que por ahí no lo tienen en cuenta, es lo mismo. Obviamente, cuando un empuje vertical, acá está flexionado completamente el hombro y acá está flexionado a 90 del hombro. Eso se activa tanto y se estresa tanto esta articulación, y tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos movimientos de abducción o movimientos overhead, el espacio subacromial se reduce, y esto también hace que se estrese mucho esa cavidad y el tejido que está en ella, entre ellas. Entonces, lo que yo quiero que tengas en cuenta, no quiero tocar temas como músculos en específico, manguito rotador, que ya todos lo sabemos, o bíceps braquial, que la porción larga se suele lesionar, o si es una bursitis. No quiero que toquemos puntualmente qué es lo que es, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico. Simplemente vamos a trabajar con la referencia de que tenemos dolor, y quiero que tomemos como referencia eso, la intensidad del mismo, qué movimientos lo producen, lo generan, en qué rango, y a partir de eso tratemos de hacer un abordaje. Bien, entonces, si ya yo identifiqué cuáles ejercicios son los que me generan el dolor y la naturaleza del mismo, es decir, cuál es la intensidad, la frecuencia, la duración, si me irradia o no me irradia dolor a otro lado, en función de eso quiero que tratemos de buscarle una solución. La solución va a ser, si yo tengo mucho volumen, primero el tema de la técnica. Eso se me olvidó mencionárselo antes. Hay veces que por lo general, si no tienes un dolor constante muy intenso y es simplemente una molestia, el simple hecho de mejorar la técnica de los ejercicios suele aliviar considerablemente los síntomas del dolor en los hombros. Es decir, tengan en cuenta esto: si por ahí lo que tienes es una leve molestia, presta atención a cómo haces, cómo realizas los ejercicios, porque quizás modificando la técnica puedas ya solucionar este problema. Ahora, si tienes una lesión ya instaurada, a lo mejor esto no te va a alcanzar. Lo que tienes que tener en cuenta es el volumen total y la intensidad con la cual trabaja. La intensidad, hablemos de la carga relativa, es decir, lo que desplaza. Si estás haciendo, obviamente en el gimnasio, estás entrenando, la mayoría de los ejercicios lo haces con sobrecarga. Ten en cuenta cuánta carga estás desplazando, el movimiento, cómo lo haces, en qué rango lo haces, cómo se produce el dolor, si se produce o no se produce, si se reproduce o no se reproduce. Ten en cuenta todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que, primero,
Partiendo de lo macro, vamos a lo micro. Si yo estoy haciendo ejercicios de empuje y yo hago con mucho peso, voy a ir partiendo del máximo peso que levanto e ir disminuyéndolo gradualmente y ver si se me sigue reproduciendo y tratar de identificar el punto en el cual se me deje de reproducir el dolor. Es decir, si yo hago empujes, ¿verdad? Ver si capaz, disminuyendo el peso considerablemente, ese dolor disminuye o completamente desaparece. Esto podría ser una señal de que obviamente el tejido ya no está respondiendo de manera adecuada a esa sobrecarga, está demasiado exigido. Lo mismo aplícalo para todo, si haces vuelos laterales, ese tipo de cosas. Trata de ver si bajándole el peso desaparecen los síntomas. Ahora, el volumen total. Acuérdense que les dije que los ejercicios de empuje de tracción involucran los hombros y los ejercicios aislados, obviamente, la principal articulación que se utiliza es la del hombro. Tengan en cuenta que si van a hacer ejercicios aislados, por lo general estresa mucho más el hombro por el tema del brazo de palanca y porque aíslas los músculos un poco más que cuando haces multiarticulares, que se acompaña o se distribuye la carga en todos los grupos que se solicitan en el movimiento. Entonces, yo lo que recomiendo es por ahí tratar de disminuir un poco los ejercicios o el volumen en los ejercicios aislados y trabajar un poco más en los ejercicios que son compuestos o multiarticulares y ver cómo responde el tejido en función de esto, es lo que les decía anteriormente, si bajándole la carga o modificando el rango de movimiento, es decir, capaz no haciendo toda la amplitud, ¿verdad? Porque al llevar completamente, por ejemplo, los codos hacia atrás, se estira full el hombro y capaz eso estresa, llegar hasta este punto o llegar un poco más y lo mismo al final del recorrido, modificar un poco la amplitud, jugar con el rango de movimiento y con las cargas y ver cómo nos podemos acomodar para que desaparezcan estos síntomas. No necesariamente tiene que haber una ausencia completa de ellos porque es difícil esto, pero sí que se reduzca notablemente como para que no imposibilite hacer el movimiento, es decir, como para que se pueda hacer el movimiento con una leve molestia. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el tema de la sobrecarga. Por ahí estamos haciendo ejercicios con un determinado peso y nosotros quizás queremos seguir aumentando el peso, pero no podemos por el tema de que nos produce dolor o molestia en los hombros. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y bajarle un poquito al ego y tratar de reducir la carga, como les decía, tratar de buscar un punto en el cual el movimiento sea confortable, lo pueda tolerar, lo pueda realizar quizás con una leve molestia, pero que no me interfiera o que no me afecte la técnica del movimiento. Tengan en cuenta que hay veces que si yo lo que tengo es una molestia y no tengo una lesión bien instaurada, solamente con ajustar la técnica, es decir, analizando cómo realizamos el ejercicio y ajustándolo, capaz estamos teniendo un deterioro en el movimiento y no nos estamos dando cuenta, y solamente con ajustar esto presentamos un considerable alivio o disminución de los síntomas del dolor del mismo. Entonces tengan en cuenta esto. Primero, si la intensidad del dolor no es muy alta, es leve y en función de esto, cómo estoy haciendo el ejercicio, la técnica, me grabo, me analizo, veo si estoy cometiendo algún error, lo modifico y veo cómo se comporta en este caso el dolor, si desaparece o sigue. Si sigue el dolor, bueno, entonces voy hacia otro parámetro, tengo en cuenta a lo mejor lo que le decía de la carga o lo del volumen, trato de ajustarlo, de reducirlo un poquito y veo ahora cómo responde nuevamente el dolor. Si disminuyó el dolor, good, mantengo eso, trato de mantenerme. Si no disminuyó el dolor, entonces tengo que ajustar aún más los parámetros anteriormente dichos. Y tenemos que tener en cuenta también, como les decía en un principio, las actividades de la vida diaria, lo que hago yo en el día a día, el trabajo, cómo es mi postura. Si activizo realizar actividades con peso en mi trabajo, cuáles son, cómo las hago, la técnica en la que las hago, todo eso afecta y puede
al modificarlas puedes ajustar y aliviar los síntomas. Eh, bueno, es bastante información. Quiero hacer un pequeño resumen para que agarren, ¿verdad? O absorban los aspectos más importantes. El primero es los ejercicios que me manifiestan el dolor. Todos los ejercicios, todos los movimientos que me manifiestan el dolor. Bien sea un press, una tracción, un press o un empuje, una tracción, una flexión del brazo, una abducción, rotación interna, interna, en qué rango, todo. Identifico qué ejercicios o movimientos me manifiestan ese dolor. La intensidad del dolor y en la amplitud en la cual me manifiestan el dolor o si se exacerba o disminuye dicho dolor. Es decir, si yo a partir de cierto rango me aumenta o me disminuye el dolor. El volumen total y la intensidad relativa con la cual hago los ejercicios. Es decir, si tengo mucho volumen de trabajo de los hombros, es decir, si hago demasiados ejercicios, demasiadas series, demasiadas repeticiones con mucha sobrecarga, es probable que sea eso lo que me esté estresando la articulación, el tejido, lo que sea. ¿Y qué hago? Pues lo ajusto, lo disminuyo, reduzco un poco el trabajo de los hombros y veo si responde mejor. Si no, entonces veo ahora el tema del rango de movimiento. Trato de ajustar el rango de movimiento, capaz no hago el rango completo, lo ajusto un poco, ajusto el tema de la técnica y trato de acomodarla en función de que mejore o se sienta un alivio notable de los síntomas. Si vos tienes en cuenta estas variables o estos parámetros, es muy probable que vos empieces a sentir alivio de los síntomas y que en un futuro mejores notablemente esta condición e incluso tengas una desaparición completa de los síntomas y puedas retomar tus actividades con completa normalidad y puedas realizar tus entrenamientos de manera completamente normal y seguir haciendo sobrecarga, porque obviamente el tejido se adapta a la carga que vos le estás imponiendo ahora, se recupera, se fortalece y a partir de ahí puedes empezar a trabajar siempre con conciencia y teniendo en cuenta todo lo siguiente. Tengan en cuenta que el tejido se suele en los hombros, o sea, las lesiones de los hombros suelen ser por sobreuso o uso excesivo y que esto hace que las demandas del tejido sean demasiado altas y por eso se lesione, se dañe. Entonces, al ajustarlo, obviamente por lógica, lo que hago es reducir las demandas que el tejido está teniendo y a eso hace que por lo general el tejido mejore, responda de manera más óptima. Bueno, espero que esto les sirva. Es un tema bastante complicado y se puede profundizar muchísimo más. Yo trato de resumirlo, sintetizarlo y explicarlo de la manera más simple como para que se entienda. Es lo que yo aplico en mi día a día en el trabajo y en las personas que acuden a mí con alguna lesión, alguna molestia en los gimnasios. Y yo he visto buena respuesta por parte de ellos. He recuperado a muchas personas y les ha ayudado con este tema. Así que nada, espero que las personas que por ahí no tienen los recursos necesarios como para ir a un médico o a un kinesiólogo, porque sé que a veces se complica por el tema de acá y que capaz no tienen acceso a eso, pues puedan encontrar una solución y sepan que la solución no es dejar de hacer, la solución es dosificar y darle un enfoque mucho más óptimo. En este caso, eso es lo que yo quiero. Si tú corriges el tema de la dosificación, por lo general responde de manera óptima. Igual eso no quiere decir que vamos a dejar de ir al médico o vamos a dejar de hacer los estudios pertinentes, porque el deber ser es que vayamos a un especialista y nuestro especialista nos evalúe de manera correcta, nos dé una hipótesis, nos dé un diagnóstico y en función del diagnóstico trabajar para saber dónde estamos parados, pero hay veces que o nos dan un mal diagnóstico o no tenemos los recursos para ir al especialista o lo que sea y uno se complica. Así que nada, espero que les haya servido o que les sirva en un futuro y lo tengan en cuenta para sus entrenamientos. Y nada, sigan entrenando. Nos vemos en la próxima.